Buenas noches, gracias por acompañarme y bienvenidos al texto de hoy. Esta es una reseña que se publicó en una versión fragmentada, es decir, un poco más corta, en Artforum. El título es Resplandor y Soledad. En una ciudad que existe alimentando un proceso acelerado de desgaste entre sus usuarios, sean transitorios o estacionarios, convictos o imaginarios, un artista chino radicado en Nueva York se atrevió a jugar con símbolos candentes que resultaría de sobra sencillos llamar exotizantes. Kai Wo-Qiang, seguramente el artista chino con mayor reconocimiento internacional, mediáticamente ganado por su espectacularidad pirotécnica, efecto y consecuencias que desembocaron en una muestra individual, la primera para un artista chino, en el Guggenheim de Nueva York y después en Bilbao, a las que siguieron muchísimas más muestras en todas partes del mundo. Esta vez se instaló en el corazón del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Se instaló un lago de mezcal rodeado de un pedregal de lava entre dibujos detonados que evocan algo del sobrecogedor paisaje que durante siglos narraron los viajeros europeos sobre el mal llamado Valle de México. La pieza de Wo-Qiang es producto de una acertada invitación por parte del equipo de curadores y asesores del museo a trabajar in situ. El proceso curado por Ben Tufnell devino entre colaboraciones con los estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Plásticas en una instalación pictórica paisajística ante la que es imposible permanecer impávido. Y sucede que frente a ella se van desdibujando las muchas dudas que antes rondaban los alcances de la obra de Wo-Qiang, más allá de su éxito pirotécnico. Como se van desdibujando en la memoria una larga lista de prejuicios iconográficos, aún después de superados los muchos años de los mexicanismos en el arte producidos en México o sobre México, que se asentaron como tendencia recurrente de soluciones variadas durante casi todo el siglo XX. La obra de Wo-Qiang hace uso de muchos de sus estandartes simbólicos mexicanos, como si inadvertido del peligro histórico e historiográfico que le acecharía a ojos vista. A pesar de ello, o quizá por ese acto de flagrante ignorancia, quizá no por desconocimiento, sino por decisión, sobre los tabús nacionalistas, la obra que consiguió conformar como integridad envolvente en una de las salas del MOAC es ciertamente avasallante, embestida de un estado en calma, ya desconocido por completo en la ciudad. El problema de la experiencia abismada de palabras que pone sobre el cuerpo la intervención de Wo-Qiang es que pareciera que después de verla hay que tratar de responder, aun si de forma culturalmente obligada, ciertas interrogantes sobre la justicia de su pertinencia. Por ejemplo, ¿cómo explicar la rotundidad de su emplazamiento dentro de las salas del museo en un contexto que apenas iba saliendo
de un año que con toda intención quería olvidar a toda prisa, un año completamente infecundo de homenajes bicentenarios, nacionalistas, si bien antinacionalistas, de todo tipo, tenor y género. ¿Cómo es posible hoy justificar esa mirada extranjera llena de reposo y destrucción, más allá del enmudecimiento que se asienta entre cada uno de los visitantes apenas recorren las puertas de vidrio, niebla, para develar el universo recompuesto que un artista chino de mediana edad ha venido a enseñarnos? ¿Cómo salvarnos de decir palabras excedidas sobre una experiencia que se ofrece sin más, abierta y desbordante a los sentidos, perfilando con profunda desolación y belleza un estado contemplativo sobre lo que resta de nuestra conciencia histórica ancestral? He venido buscando las respuestas desde que lentamente anduve, casi ceremoniosamente, sobre los cortes de piedra volcánica que rodean el espejo de agua tersa, descubierta entre transparencias opacas, vertido de cientos de litros de mezcal solicitados por el artista. He querido entender cómo es posible argumentar la pertinencia de Xipetotec, revelado entre destellos carcomidos frente a un sol que se sigue consumiendo en sobrevuelo de volcanes y mezquites, tendido sobre los muros de una de las salas de triple altura del elegante Museo de Arte Contemporáneo diseñado por Teodoro González de León, inspirado a su vez en gran parte por la arquitectura contemporánea oriental. Haría falta con describir el proceso de creación de los numerosos bocetos explotados en gran formato que suspendidos sostienen los restos de una geografía majestuosa, ya casi solo imaginaria. Si tal, tendría que explicar que desde sus inicios, Kai Wo-qian ha aplicado su conocimiento y experiencia al manejo de la pólvora, no sobre el aire en explosiones grandilocuentes para consumo masivo, sino que lo que ha hecho, lo ha hecho en papel, perfilando acercamientos de orden íntimo. Su forma de trabajo sucede con la ampliación de pequeños bocetos que el artista traza para luego traducir en paneles compuestos de gran tamaño sobre los que recorta frecuentemente con un amplio equipo de voluntarios, zonas de acción y resguardo entre las que los hilos de pólvora serán detonados. Todo este proceso sucede sobre el piso, confirmando la cualidad poéticamente topográfica, fundacional, que albergan sus obras. Una vez explotada la pieza, los voluntarios apagan los restos inflamados con pequeñas bolsas de algodón blanco. Así se construye el cuerpo principal de la obra, producto de una meticulosa preparación entre zonas explotadas, dispuestas entre plantillas de cartón y zonas cubiertas que solo reciben los restos de las explosiones contiguas como tonalidades residuales. Después, aún sobre el suelo, una vez retiradas las plantillas de cartón y los tabiques que sostienen la cubierta, también de cartón, que cubre por completo la piel de la superficie
para tratar de contener el humo que expele la combustión, el artista detalla su dibujo sobre ese primer gran registro con pequeñas y puntuales explosiones aisladas para convocar y completar los cuerpos volúmenes que su gestación inicial dejó inscritos con avasallante velocidad de sucesión. En esta ocasión, Wokian hizo detonar sus bocetos sobre pliegues de papel algodón de gran formato, dando cuerpo y un trasfondo luminoso a los brotes de energía contenida entre los minerales que configuran las reacciones combustivas entre los diversos tipos de pólvora implementados que sus trazos y plantillas buscan dirigir, siempre en complicidad con el azar y lo incontrolable de todo proceso de orden natural, para dejar sus huellas inesquivas sobre el hospitalario soporte de la fibra compacta de algodón. Sobre su obra, el artista ha explicado que lo que en ella se hace visible no es realmente el estado de la materia, sino la energía que sus procesos de combustión convocan. Son sus piezas, conflagraciones naturales, esenciales, en las que se hace evidente de manera contundente y pasajera la potencia en constante suceder que sostiene el flujo de la existencia. Así es como sus dibujos existen sobre la definición imposible de una serie de pequeñas explosiones articuladas y diseñadas entre recorridos precisos, aun cuando incontrolables, en su resultado final. Recorridos precisos de pólvora de diversa configuración, cantidad y disposición, de tal suerte que sobre la línea del lomo de un caballo el artista coloca una plantilla recortada que cubrirá esa pequeña parte del soporte de la serie de minúsculas explosiones que darán forma reconocible a la crin del animal sobre los tonos distendidos del algodón quemado. Los resultados ópticos de este proceso sobre la superficie densa del blanco algodón son extraordinariamente parecidos a las delicadas pinceladas y difuminados atmosféricos de la pintura tradicional china, realizados también con tinturas minerales. Wokian se enlaza con la historia sobre las texturas de materiales naturales y sus formas de existencia, interacción y degradación. A veces utiliza hojas de árboles, tabiques, piedras, ramas y distintos tipos de pólvora. Algunas se consumen en tonos marrones, otras veces tienden al negro puro, algunas otras parecen resurgir en amarillos apagados. Pero no es sólo la expresividad de los materiales naturales como materia prima lo que el artista retoma de su herencia cultural. En la obra creada para el MOAC, incluso retaraza una de las pinturas de Wang Wei, reconocido pintor y poeta chino de la dinastía Tang del siglo VIII. El águila que sostiene el vuelo en un instante de despliegue en contención no es, como fuera posible afirmar, una mera inspiración simbólica del águila que honra y horada el escudo nacional mexicano, sino que su memoria fugitiva
sucede como reverencia a la tradición figurativa de la cultura a la que Wokyang pertenece. Originariamente, el término pólvora en chino significa medicina de fuego, siendo que desde hace siglos se ha utilizado con fines curativos, como desinflamante y antioxidante, entre otros. Cuando Wokyang habla de su obra, suele referirse a este origen etimológico medicinal. Las vinculaciones contemporáneas sobre el uso artístico del compuesto mineral se desenvuelven con mayor fluidez cuando se parte de ello. Reafirmar las posibilidades benéficas del arte en el más puro espíritu aristotélico supone una posibilidad de encuentro sobre la tradición occidental ante el anclaje medicinal que accederíamos a convocar sobre el material fundacional de la mayor parte de obra de Wokyang. A un lado, habría que recordar la dicotomía significante de la voz griega fármacon, cura y veneno. Esto significa fármacon en latín y en griego. Es tanto cura como es veneno. A pesar del riesgo anunciado de caer en infecundas previsiones de corte dualista entre pares opuestos, configuradores de una suerte de orden cósmico lógico, ciertamente no ha de ser esta la intención, sino es para comprender el movimiento de fuerzas antagónicas que siembran la posibilidad reflexiva como estado en gestación más penetrantes de pensadores como Adorno, cuando afirmaba que las verdaderas obras de arte eran aquellas que se consumían a sí mismas. Esta obra de Wokyang asume en literalidad la valoración del teórico alemán. Con absurda ligereza se ha dicho que la pieza de Wokyang en el MOAC, como han sido anteriormente otras de sus obras de factura semejante, como la recientemente comisionada por el Museo de Fine Arts, Museum of Fine Arts de Houston, la pieza Odyssey 2010, así como la intervención creada para el Hiroshima City Museum of Contemporary Art con la obra Unmanned Nature de 2008, es una instalación teatralizada, injertando en tal designación un cuestionado carácter espectacularizado o dramatizado. Siguiendo su lectura de forma literal, sin duda parecerían sobrar elementos para soportar tal aseveración. Sin embargo, hay algo eficientemente logrado en esa pieza que es difícil de apuntalar y sin embargo es completamente contundente. Hablo aquí de la eficiencia en el sentido taoísta, una eficiencia que tiene lugar más allá de la majestuosidad de los recursos visibles que hacen la pieza. Intentaré explicarlo en la sutileza del aroma alcoholizado que sostiene el aire dentro de la sala. Aun siendo el espejo de agua en réplica del lago de Texcoco, vertido de incontables litros de mezcal, el aroma que entibia la sala es casi imperceptible, incluso
Si se entra desconociendo la configuración acuosa central, sería muy difícil definir qué hay ahí que no sea agua o qué hay ahí que sea otra cosa vertida, sin ser, pero parecer agua. Es así un asunto de densidades más que de olores, lo que consiguió eficientemente detonar el artista. Cargado de una densidad particularmente sutil, el espacio atmosférico de la sala estaba investido de una cierta parsimonia olfativa que hacía por condensar la temperatura en un tono casi neutro. El aire respirado y exhalado por la superficie alcohólica del lago sucedía invisible, mas no insensible. Sucedía así ante nuestra presencia. Una especie de perpetua evaporación, tinta de extraña pulcritud del espacio respirable. Y sin embargo, los dibujos en explosión confirman el estado empañado al que ajustan la mirada de los espectadores. La cadencia que las quemaduras disponen sobre los inmensos soportes son a veces tremendamente violentas en su destrucción. Otras veces, las conformaciones residuales son un poco más amables, menos angustiosas, dócilmente poéticas, como si queriendo salvar el resto de la superficie, configurando un entorno brutalmente táctil, aun cuando su emplazamiento suspendido entre muros y techo sugiere su estancia inaccesible. Cura y veneno, herida y bálsamo. Las destrucciones creativas de Wokian son configuraciones confinadas al destino dispuesto de revelar su temporalidad capturada más allá de ese instante que hubo sido solamente suyo, solamente propio, al resto invisto. Wokian nos olvida a ver la ruina impresa como figura evocativa de un tiempo tan abandonado como promisorio, resplandor y soledad. Este es el título de la instalación. Ambas fundiciones se ofrecen ahí dentro, dejando en el cuerpo el rastro de una añeja convicción ya indecible, confirmando sin embargo que es posible recuperar el registro de la historia y su memoria como materia legible, tangible y latente de una obra que supone enarbolarse no sobre la condición irónica, desesperanzada o meramente crítica del contexto y condición contemporánea, sino atendiendo el tono vertebral de sus silenciadas vibraciones. Lejos de fecundar un impulso prehispanista, independentista o revolucionario, siendo que ha incluido referencias representativas a esos tres momentos históricos en los dibujos explotados, la obra logra sostenerse en una condición paisajística atemporal que dispone el cuerpo a un estado de contemplación inexpectante. Se circulan así los cantos en ribera de un ennegrecido cuerpo de agua, suponiendo su centro en cráter, a un despliegue ritual del andar en torno. La mirada recorre a distancia
los cuerpos reconocibles vegetales, animales y humanos, que condensan una geografía familiar cuya temporalidad no remite ya al remoto pasado que representa, sino que comporta su existencia como devenir sucediendo al pulso individual. La delicada topografía que condensan las pequeñas combustiones incontroladas por el artista despliegan en prenda la energía que permite su creación en devastación, evidenciada la imposibilidad para dirigir el trazo y efectos del dibujo en pólvora. Las obras se convierten en una especie de fondo inmanente para el suceder del curso de la existencia, es decir, de la vía, del Dao. Una existencia no demasiado preocupada por los detalles entre los que tropieza el andar de su historia. Muchas gracias por su tiempo y escucha. Espero hayan disfrutado el relato. Buenas noches.